Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muy bien, buenas tardes y bienvenidos a los que habéis entrado y estamos aquí presentes. Mi nombre es Javier Canales, director en Winotel, mi compañera Linnea, directora de operaciones en consultoría. Bueno, lo que hacemos es en el ciclo de acciones formativas o de webinars que nos recomendáis o nos aconsejáis, pues periódicamente vamos presentando una serie de webinars pequeños, pequeñas píldoras en las cuales pues nos ponemos en común una serie de procesos o dudas que tenéis y de qué forma podéis mejorar los procesos en recepción. Hay muchas preguntas de cómo ser más rápido, de cómo hacerlo más fácil, de cómo tal, de cómo cual. Pues bueno, entonces lo que hemos hecho ha sido dividir un poco las sesiones en sesiones más concretas y más rápidas y esperamos que así sean un poco más fáciles de comprender y de asimilar, ¿vale? Como siempre, la sesión queda grabada, después la tendréis en público arriba en el portal nuestro y podéis consultar allá. Entonces, bueno, nada, veremos un poco lo que hay. Lo que hay previsto para hoy es check-in, agilizando procesos, que es un poco el título del aplicativo. Y aquí, pues con Linnea y con los chicos en soporte, en consultoría, pues hemos dicho, vamos a hacer una serie de puntos ahí que sea interesante que pudieran ver ellos. Hemos puesto ahí preestancia, revisión de datos de reserva, gestión de peticiones, asignación, búsqueda de reservas, DNI, firma de documentos, ¿vale? Entonces, un poco pues, puesta en común de cómo agilizar los procesos en recepción. Muchos de vosotros habéis recibido formaciones muy específicas, a lo mejor del back office o de tal, y lo que son procesos de front, pues a lo mejor los tenéis un poquitín oxidados, o a lo mejor desconocéis que hay formas más rápidas de hacerla. Por línea después veréis un ciclo entero de check-in de cómo lo podemos realizar de forma ágil, y también lo que queremos es comentar con vosotros qué hay procesos o qué pantallas o qué funcionalidades dentro de WinHotel. Ya sabemos que son todas maravillosamente buenas y las mejores del mundo, pero cuáles de ellas se pueden mejorar o cuáles pensáis que estarían mejor hacerlas de diferente forma o de qué forma podríamos mejorar el producto. Siempre estamos a la espera, y a la escucha de lo que hacéis vosotros, ¿vale? Ok, pues nada, yo solamente os haré una pequeña introducción, 5 minutos, y después ya os dejo a Linea que os enseñe todos los procesos de lo que hay. El formato del webinar lo hemos cambiado un poco a hacerlo más colaborativo. Si os fijáis, tenéis ahora micros cerrados, pero luego os abriremos los micros y las conversaciones para que podáis comentar con nosotros lo que necesitéis. No es un formato webinar cerrado, sino que es uno abierto. Hemos cambiado un poco la forma de dar. Ok. Perfecto. Pues nada, aparte de la presentación de lo que tenéis aquí dentro, pues lo que entendemos nosotros como proceso de check-in viene a colación no solamente desde el momento en que tenéis al cliente delante. Entonces, entendemos siempre el check-in como de qué forma podemos agilizar el proceso, aun teniendo el cliente delante previamente hasta que el cliente haya llegado al hotel. Entonces, en procesos de digitalización de procesos, en procesos de no me da redundancia, en sistemas de optimización de procesos, tenéis que partir del origen realmente. Y desde el origen, ¿qué maneras tenéis de poder agilizar que cuando llegue el usuario a recepción, el cliente a recepción, ya tenéis parte de trabajo adelantado y ya tenéis también una confianza o una relación más directa con el cliente para poder, pues en unos casos a lo mejor incrementar ventas con un tema de upselling o de un tema de cross-selling, cómo hacer el proceso de entrada pues un poco más satisfactorio para el cliente. Los procesos de check-in siempre son críticos en el momento de que el cliente llega al hotel, porque el cliente llega al hotel pues con ganas de irse a la piscina, de irse a disfrutar de las vacaciones, y lo que quiere es pasar ese trago, entre comillas, del front lo más fácil y lo más ágilmente posible. Entonces, muchos procesos se ralentizan porque a lo mejor no hemos preparado suficientemente el tema de la preestancia, que es una de las cosas que con Linea también vamos a comentar un poquitín para allá. Esto es una colección, por ejemplo, de una de las cosas que hemos lanzado esta semana. No sé si les ha llegado, pero seguramente os dejaremos también un link ahí para que lo veáis al final de la sesión. El proceso de pre-check-in, ¿desde qué momento empieza? Entonces, por ejemplo, tenemos un producto en el cual ya a los clientes, antes de que lleguen al hotel, le informamos de cuál va a ser el procedimiento de check-in. Tenéis un portal en el cual podemos enlazar mails de preestancia, de estancia y de posestancia. Se automatizan estos envíos automáticos, con lo cual a un cliente que va a llegar la semana que viene, pues le podéis informar al cliente, gracias por su estancia la semana que viene, va a tener estos servicios asociados a su reserva, le esperamos con los brazos abiertos, para hacerlo más fácil puede hacer esto, esto y esto. Entonces ya estamos adelantando el check-in al offline, quiere decir al offline al momento en que el cliente todavía está en su casa, todavía está en el origen, todavía no ha llegado al hotel. Entonces, uno de los productos que lanzamos esta semana y que ya tenemos operativo en varios clientes, el CMI Email, que es el Customer Management Interaction Email, en el cual pues tenemos esta posibilidad de lanzar diferentes tal.
Es un portal en el cual podéis gestionar vuestras propias plantillas, gestionar plantillas de estancia, de posestancia y para allá. Sale automáticamente el correo. Tenéis posibilidad de diseñar vuestros mismos logotipos, vuestra tal. Podéis, dentro de estos emails, poner QRs de reconocimiento de reservas, por ejemplo, para encontrar una reserva más fácil cuando llegue al hotel, o para emplear este QR cuando el cliente va a recepción, al punto de venta a consumir, o cuando el cliente va a acceder al restaurante o a todo incluido, pues ya tenéis un QR integrado dentro del mismo mensaje que le estamos lanzando como prestancia. En estos mismos mensajes de prestancia ya podéis incentivar al cliente para hacer otro tipo de acciones. Pues, por ejemplo, para hacer un check-in online, que es otra de las cosas que en automatizaciones de digitalización estamos apostando fuertemente con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, veis aquí lo que hay. En el momento del pre-checking ya estamos enviando información al cliente y además de ser un tema informativo, también tenéis que pensar que estos procesos pueden tener un beneficio o un recurrente dentro de vuestro establecimiento. Si al cliente ya le hemos enviado un correo diciéndole que gracias por su estancia la próxima semana, que le esperamos con los brazos abiertos, en ese mismo momento ya le podéis enlazar a un link si queréis para que os haga un upgrade. Estas herramientas de upgrade que tenemos enlazadas con WinHotel, que son de partners de confianza nuestro, pues te permiten generar ingresos extras en el momento incluso que el cliente no haya llegado al hotel. ¿Vale? Esto es un poco más complejo, no es el juego que te doy, pero para que veáis que en el momento del pre-check-in, antes de que llegue al hotel, ya podemos, además de facilitarle la vida al cliente, pues también para el establecimiento, en este caso, pues una herramienta de upselling o de upgrade que tenemos con un partner como AppStay, pues funciona realmente bien con el aplicativo y está lanzada con el PMS para ver qué disponibilidad tenéis para venderle habitaciones superiores a un cliente. Pensar en el check-in, a nosotros nos da igual que un cliente sea de tour operación, que sea de todo incluido, que sea un cliente directo, que sea un cliente que ha comprado por la web. Es un cliente huésped que va a ir al hotel. Si tenemos enlace con él, le podemos ofrecer servicios extras, aunque venga por todo incluido, aunque venga por una agencia por tour operación. Si tenemos comunicación directa con él, le podemos ofrecer este tipo de servicios y independientemente de lo que tengáis en vuestras reglas de trabajo, pues podéis generar estos servicios extras. Cuando digo hecho un upselling, también pensar en un cross-selling, venderle a este señor pues no sé, unos servicios extras de todo incluido cuando llega al hotel, servicios extras de transfer de aeropuertos o de camas especiales, no sé, cualquier cosa que se pueda imaginar, esas herramientas te lo permitirían y lo podríais lanzar con un link en el momento de que el cliente llegue a establecimiento, ¿vale? En el momento del pre-check-in también tenemos las herramientas, que es un poco también facilitar el trabajo, del tema del check-in online, ¿vale? Entonces, ya al cliente, antes de que llegue al establecimiento, le podéis ofrecer la posibilidad de que haga un pre-check-in online. De esta forma, ¿qué ganáis? Primero, ya tenemos enlace con el cliente, tenemos una comunicación cliente directa con el cliente. El cliente puede entrar en vuestra web, en un link, entrar ahí dentro y realizar su check-in online, que puede poner el localizador, el email, número de personas y poner el escáner del documento incluso dentro de esta herramienta de check-in online. Cuando el cliente llega al establecimiento, este cliente ya ha hecho un pre-check-in, con lo cual agilizáis mucho la parte del front de recepción. Un cliente que ha hecho check-in online es un cliente que deberíais de cuidar mucho, porque os ha ahorrado mucho trabajo, os ha optimizado los procesos de entrada y además os ha dado un valor añadido que él desconoce, que os ha dado todos sus datos directamente de forma digital y ya los tenéis registrados en el sistema y os permitiría pues hacer la entrada pues mucho más ágil para un momento de procesos, pero también en el momento que el cliente se marcha, tener toda esa información registrada. Estos clientes con el check-in online realmente son los que tendríais que utilizar. Nosotros como herramienta de check-in online no tenemos una propia, lo que tenemos son partners que están enlazados. Por ejemplo, tenemos el caso de Hotel Linking, que tiene una herramienta de check-in online que está enlazada con el PMS y funciona muy bien. Hace un check-in online, mete el pasaporte, mete tal igual y esto lo gestiona con el PMS. Igual que tenéis Hotel Linking, pues también podéis tener, por ejemplo, Civitfun, que es una herramienta de check-in online, en la cual al cliente se le envía un link, el cliente entra allí dentro, pone sus datos, está enlazada con el PMS, con lo cual puede buscar su reserva por el localizador, por la fecha de entrada, para arriba y para abajo, hace la foto de su documento y ya queda registrado. Al de recepción le facilita mucho la vida, porque ya no tiene que coger el pasaporte, escanearlo en el momento, hacer la firma de la policía, hacer la firma del welcome, toda esta información ya la ha hecho el cliente antes de que llegue al hotel. Con lo cual, pues cuando llega al front, gracias por venir, gracias por haber hecho el check-in online, enhorabuena y pase usted el primero. A estos clientes hay que darle un incentivo. Check-in online no es la solución para todas las problemáticas de los check-in, pero sí que ayuda. Yo siempre aconsejo herramientas de check-in online acompañarlas de algún incentivo para que el cliente te haga el check-in, porque si no, las tasas de conversión son bajas realmente. Al final, ¿qué gano yo por hacer un check-in online? ¿Qué me das a cambio por hacer un check-in online? Pues tendríamos que decir al cliente, oye, pues mira, tendrías prioridad en la entrada, tendrías prioridad en la asignación de habitaciones, a lo mejor tienes una copa de cava especial al llegar al hotel, incentivar para que os hagan el check-in online
mínimamente, os ahorrará realmente costes en procesos porque es tiempo y usuarios, y tendréis información registrada dentro del sistema de forma limpia. No estamos pendientes de que el usuario lo meta bien o no lo meta bien, ¿vale? Esto es un ejemplo también de que, aunque sea por el momento de check-in, estamos adelantando el pre-check-in, adelantando el check-in al hotel, ¿vale? Una vez que tenéis al cliente dentro del establecimiento, ahora lo veréis con Linea, pues ya tenéis las herramientas digitales que también tenemos enganchadas con Winotel. El PMS como tal, si no tenéis ningún tipo de interfase, pues lo hacéis manualmente ahí dentro, pero ya casi todos nuestros clientes tienen sistemas, por ejemplo, de pad de firmas, en el cual podéis poner los documentos de welcome, los documentos de bienvenida, los documentos de aceptación de las normas, ahora ya no hay COVID, pero antes se ponían ese tipo de documentos, pero los contratos de alojamiento, las normas del hotel, el establecimiento, todo esto, por ejemplo, en una tablet en recepción, y el cliente firma digitalmente esta tablet directamente desde aquí. Y estos datos ya quedan registrados en el PMS, o sea, ya tendríais el documento de firma de registro dentro del PMS. Y automáticamente también podéis tener, por ejemplo, el tema de la policía, el registro de policía que el cliente firma, también con una tablet directamente en policía. ¿Esto qué hace? Os ayuda y os ahorra, sobre todo, de costes de procedimiento, del proceso, porque es mucho más rápido que la tablet firme el cliente. Es mucho más eficiente porque guardáis digitalmente la firma y tiene validez pericial, quiere decir que estos cacharros realmente tienen unos niveles de seguridad que te permiten incluso certificar que la firma ha sido del cliente. Queda enlazado con el PMS automáticamente. Esto genera un PDF también y este PDF incluso se puede enviar al cliente por email si quisierais, ¿vale? Entonces, en lugar de hacer la firma y os guardáis un papel ahí dentro, que lo guardáis ahí en un archivo y después no lo utilizáis para nada cuando viene la policía, ya tiene validez en los sistemas de registro policial. Con lo cual, si la policía viene, pues vais al PDF, lo imprimís si lo queréis, se lo dais al cliente y al cliente físicamente se lo podéis dar. Los documentos los podéis generar en diferentes idiomas, pues con lo cual el cliente ya puede leer lo que hay. Igual que hacéis la firma, estos aparatos también tienen posibilidad de pues poner publicidad en la entrada, no sé qué, no sé cuánto. Eso os agilizará la entrada realmente, ¿eh? Procesos de firma, de welcome, lo hacéis directamente desde allí y son procesos realmente rápidos, ¿vale? Tenemos pack de firmas, en este caso el Delta, que es un partner nuestro. También tenéis diferentes tipos de pad de firmas, pues por ejemplo el de Wacom, que también es otro de los pad de firmas que tenemos ahí operativos con nosotros. Si tenéis algún dispositivo que queráis, pues lo podemos introducir ahí dentro y ahí tenéis. Casi todos nuestros clientes ya están migrando a un sistema de firma digital. Hay pocos clientes ya que todavía con el papel y os animamos a que miréis los dos tipos de dispositivos que hay porque realmente os ahorrarán tiempo y dinero. Aparte de los dispositivos, en el momento del check-in, escáner de documentos, lo que hemos comentado anteriormente. Lógicamente, cuando llega un cliente al establecimiento, eso de hacer una fotocopia, guardarla o quedarte con el pasaporte, tendríais que desterrarlo de una vez por todas. Es decir, ya es una cosa que primero por protección de datos no os van a permitir y te podéis tener un problema. Y los escáneres de documentos funcionan realmente bien. Han mejorado tanto que han llegado a un punto en que se reconocen prácticamente todos los documentos que hay, se están actualizando constantemente y son herramientas que os permitirían. Si el cliente ha hecho un check-in online con las herramientas que habéis visto antes, por ejemplo, con Creditfan o con Hotel Linking o con cualquiera de ellas, el mismo check-in online también permite reconocer el documento. Quiere decir que yo hago un check-in online en mi casa para el hotel al que voy a ir este verano a Canarias, por ejemplo. Entonces ya me pediría el pasaporte, yo hago la foto del pasaporte, eso reconoce el pasaporte automáticamente y esa foto del pasaporte ya viaja a Winotel con todos los datos ya hecho. Con lo cual, no tengo que pedir el pasaporte al cliente cuando llegue al hotel, sino que ya el check-in online me permitiría haber hecho ese pre-check-in. También me ahorraría trabajo en esa parte ya. ¿Vale? Esto también es uno de los ejemplos que tenéis ahí dentro. ¿Vale? Vale, como todo esto de aquí, pues tenemos multitud de soluciones que están implementadas dentro del PMS. No es el objeto de hoy, pero si miráis un poco el catálogo que tenemos de integraciones y de tal, hay muchas soluciones, no es el objeto de hoy, pero iremos presentando algunas de ellas para optimizar estos procesos, tanto del pre-check-in, también con el post-estancia, es decir, en el momento del checkout, cómo agilizar el checkout, que creo que será el próximo webinar que haremos con vosotros. ¿Vale? Y poco más. Os animamos sobre todo a que para que todos estos contenidos que estamos incorporando últimamente los tenéis en el portal del Knowledge Base nuestro, en nuestro Health Center, lo estamos cambiando ahí dentro, ahí veréis todos los manuales que hay de procedimiento, los vídeos de multimedia, toda la configuración que tenemos ahí dentro, entrar dentro del portal de Winotel, que lo estamos mejorando constantemente, y veréis todos estos contenidos que estamos dando ahí dentro en pantalla, ¿vale? También, ya que estamos, pues os animamos a que nos sigáis en las redes sociales, como siempre, me muevo un poco aquí la coletilla de lo que hay, estamos incluyendo productos nuevos tanto en LinkedIn como con Twitter, con Facebook, entrad ahí dentro, danos un like para lo que hay y estáis al corriente un poquitín de todo lo que estamos haciendo en pantalla. Y poco más.
Solamente anunciaros que este año sacamos producto nuevo en Winotel, como Evolution, con nueva marca, con nuevo interface y con nueva plataforma, pero bueno, esto es la final de temporada para que veáis un poco lo que hay. Todo esto de aquí es compatible con lo que tenemos actualmente, pero bueno, para que veáis un poco también lo que estamos viendo. Y poco más, Línea. Esto era mi speech inicial, un poco para que vean a nivel tecnológico que aparte del PMS pueden tener soluciones de pre-checking ya enganchadas con Winotel que os facilitarán esta parte y que conozcáis también un poco el ecosistema de Winotel que estamos dando, ¿vale? Ahora con Linea pues, os hará un ciclo entero para que veáis un poco de lo que hay, vais comentando un poco el tema del checking, de lo que hay. Sobre todo al final, pues nos vais dejando los comentarios. Si tenéis alguna idea de algún webinar o queréis que veamos un aspecto en concreto, pues también nos lo dejáis en los comentarios que estamos planteando luego al final de curso o de webinar y lo comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, el webinar será corto, creo que media horita, 3 cuartos os darán las pautas y luego al final hacemos una pequeña charla a ver lo que opináis, ¿vale? ¿Ok? Guinea, te dejo con tus oyentes. Gracias, Javier. Vale, Muchas ánimo. gracias. Hola, buenos días o buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están todos bien? ¿Me oyen bien también? Sí, perfecto. Vale, yo ahora mismo tengo los micros todos cerrados, pero podéis abrirlos cuando necesitéis y tenéis alguna pregunta y también al final os preguntaré si tenéis alguna idea de mejorar el proceso, de lo que yo os he dicho, porque siempre sois vosotros los que estáis todos los días con los clientes y sois los que más experiencia tenéis en agilizarlo todo, ¿vale? Entonces voy a compartiros ahora pantalla. Me decís por favor si la veis bien cuando la comparto. Un segundito. ¿Veis mi pantalla? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí. Ujú. Vale. Yo estoy entrando en Winotel a través de Web 40. Creo que todos, a excepción de alguno, usáis ya Web 40, si no, más o menos es parecido, ¿vale? Hay algunos procesos que están mejorados en Web 40 que en SAS, ¿vale? O sea, en local. Bueno, voy a empezar primero por la preestancia, aunque Javier ya lo ha introducido. En la preestancia normalmente lo que hacemos es, como ha comentado, revisión de datos, gestión de peticiones, clientes repetidores, asignación. Vamos, que preparamos el día para los check-in que vienen, ¿vale? En la preestancia tenéis la oportunidad, como hemos sacado hace unos días, de enviar el email al cliente de preestancia utilizando esta herramienta que tenemos, avisándole de que en pronto llegará al hotel y también le podemos dar la posibilidad, si tenemos la herramienta de pre-check-in, de que haga el pre-check-in antes de llegar y eso nos ayudará a tener ya el Cardex, por ejemplo, rellenado y eso hará que se agilice nuestro check-in finalmente, ¿vale? Bueno, voy a activar el hotel. Yo voy a utilizar la pantalla de clientes ocupando. Sé que en algunos hoteles utilizáis el planning visual, pero personalmente creo que desde clientes ocupando podemos hacer toda la gestión del check-in sin tener que salir de esta pantalla. Desde el planning visual, por ejemplo, tenemos que ir a la reserva, tenemos que ir a la sección de scan para poder hacer el quick cards, o sea, nos tenemos que mover más en la pantalla y a diferencia de aquí que podemos hacerlo absolutamente todo, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es la revisión de datos de reservas. Antes de que lleguen los clientes, lo que hacemos es revisar que las fechas de entrada y salida estén correctas, la hora de llegada, ¿vale? Desde aquí, como veis, vemos ahora mismo las que están ocupando, pero si queremos ver solo las que van a entrar en el hotel, tenemos aquí en la pestaña ocupación, viendo que la fecha no es la de hoy, pero en el sistema sí, ¿vale? Podemos elegir que solo queremos ver las entradas, ¿vale? Entonces ahora se nos filtra y vemos solo las entradas y nos quita todas las que ocupan. Desde aquí, por ejemplo, vamos a entrar en una reserva para que la veáis y os voy diciendo un poquito lo revisable. Desde esta pantalla, pues como os he dicho, revisamos las fechas de estancia, la hora de entrada y la hora de salida.
tenemos un punto de menú para meter los horarios. No sé si trabajáis con horarios de entrada y salida. No sé si sabéis también que podemos establecer unos horarios de entrada y salida fijos. Por ejemplo, por defecto todos los hoteles tienen entrada a las 12, salida a las 12 en nuestro sistema, pero si por ejemplo quisierais que pusiéramos por defecto que todas las entradas tienen que entrar a las 2 y salir a las 11, podríamos modificarlo para que todas las reservas que se creen siempre tengan ese horario, ¿vale? Revisarlo en vuestro sistema a ver si lo tenéis así, como queréis. Si no lo tenéis así, pues nos mandáis un correo y os lo ponemos fijo como queráis, ¿vale? Para gestionar las horas de llegada y salida, yo, por ejemplo, cuando me tocaba trabajar en recepción y tenía que poner el horario de salida de las reservas del día siguiente para que la gobernanta estuviera advertida de cuáles podía hacer antes para así poder darle las habitaciones lo antes posible a los clientes. Desde modificación de grupos, yo es que iba a recoger todas las carpetillas de los tour operadores y me iba mirando los vuelos y introduciendo los horarios de salida. Desde modificación de grupos, desde este punto de menú, podemos, por ejemplo, seleccionar multitud de reservas o las que queramos y con clic derecho podemos añadir el horario de salida o el horario de llegada para varias reservas, ¿vale? Entonces, si sabemos que todas las reservas que vienen de TUI Deutschland con el vuelo X van a salir a tal hora, podemos hacerlo de una tacada. Entonces, así nos quitamos ya mucho entrar en la reserva y modificarla una a una, ¿vale? Siguiente. Vamos a mirar que la agencia esté correcta para que si tenemos un contrato o una tarifa introducida en el PMS, la valoración que le estamos dando a la reserva sea la correcta. Miraremos también el cupo, el tipo de habitación y después veremos si el tipo de cliente, o sea, la ocupación y el tipo de pensión es el correcto. Imagino que haréis un seguimiento de las reservas que vais introduciendo o de las que van llegando de Channel a ver si está correctamente. En los nombres de los huéspedes, es decir, la cantidad de huéspedes que nos van a entrar corresponda con la cantidad de ocupación que hemos metido para de cara a la ficha policía esté todo bien. Y después podemos ver ya desde esta pantalla también si la valoración que nos ha dado la tarifa es la correcta aquí abajo, 558,41 en este caso. En el caso de las Baleares tenemos la ecotasa, entonces a esta valoración siempre se nos suma la ecotasa, ¿vale? Aquí si le damos a esta pestañita podemos ver un detalle. Aquí nos dice que veis que ha cambiado del servicio de alojamiento, pertenecen 558,41. Si tuviéramos ecotasa podríamos ir más abajo y nos diría ecotasa y la cantidad que nos tocaría. Y en observaciones podemos poner los deseos, donde podemos gestionar las peticiones de los clientes y deseos que nos dicen, pues yo quiero la habitación 501, o quiero vista al mar, o quiero estar cerca del bar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ahora cuando veamos la gestión de peticiones y clientes repetidores, también os voy a dar un tip que a lo mejor conocéis, para poner en la ficha del cliente y que en futuras reservas os avise, este cliente le gusta esto, ¿vale? También podemos comprobar que, como os he dicho, los precios y los cargos, pero también los anticipos, ¿vale? Los anticipos desde la reserva, por ejemplo, los podemos ver desde facturas y en cobros sueltos nos saldrían los anticipos que hubiéramos introducido en esta reserva. También tenemos la opción de verlo desde clientes ocupando. Cuando tenemos una cantidad menos 250, esto quiere decir que el cliente nos ha dado un anticipo de 250 euros. Cuando está en positivo es que el cliente nos tiene que pagar a nosotros esa cantidad, ¿vale? O sea, desde un vistazo también desde clientes ocupando tenemos la posibilidad de ver si el cliente tiene un anticipo previo o no. ¿Sí? Vale.
Para la gestión de peticiones y clientes repetidores, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Este cliente que tenemos aquí, Jürgen Svensson, por ejemplo, me comenta que a él siempre le gusta, por ejemplo, si tenemos multiunidad, que veo que estáis los de Altamar, hola, tenéis la posibilidad de decir qué unidad hotelera dentro de todas las que tenéis es la preferida de este cliente, ¿vale? Esto se haría, por ejemplo, le damos a editar la ficha del cliente en la pestaña social y aquí donde pone unidad, veis que pone una sección preferencias, podemos decir, pues a este cliente le gusta esta unidad y esta habitación en concreto, ¿vale? Entonces siempre tendréis guardado que este cliente que viene mucho le gusta ir a un hotel u otro y a la habitación. Y también si tenéis configuradas las características, como veis aquí que tiene varias características que podéis poner, pues podríais marcar, bueno, a este cliente le gusta ver el jardín y le gusta la vista mar y con terraza, ¿vale? Entonces, si yo voy marcando eso, después ya sé a la hora de hacer la asignación que este cliente tiene estas preferencias, ¿vale? Y le doy a grabar, claro. Otro tip más, dentro de la ficha del cliente, también tenemos que editar. Aquí en la última pestaña donde pone logos, veis que tenemos un recuadro blanco y ahí podemos escribir lo que queramos. Si queremos escribir algo que después nos aparezca en las observaciones de la reserva para que cada vez que este cliente venga me aparezca esa información, es poniendo almohadilla, a ver si la encuentro, almohadilla, y pongo, por ejemplo, cliente desea copa de cava a la llegada, ¿vale? Y vuelvo a poner almohadilla, ¿sí? Entonces le doy a grabar, ¿sí? Y en la próxima reserva que yo haga, aquí en observaciones, me va a aparecer que este cliente quiere una copa de cava a la llegada, ¿vale? Si queréis os hago una prueba para que veáis que lo que estoy diciendo es cierto, ¿vale? Entonces creamos una reserva, vamos a coger otra reserva y voy a añadir a este huésped, que es el 155701. Un segundito. Vamos aquí. Hemos dicho que es el 155701. Es que ahora en observaciones automáticamente me ha aparecido que este cliente desea copa de cava a la llegada, ¿vale? Hay que tener cuidado siempre lo que escribimos porque en según qué listados las observaciones nos aparecen. Entonces, no es deseable que el cliente, por ejemplo, os pongo un ejemplo que me ha pasado a mí, la camarera de piso tiene un listado en su carro, lo deja ahí encima y pone que la habitación X, el cliente es muy difícil, por ejemplo, porque lo hemos puesto para ser internamente, pero el cliente pasa y lo lee. Claro, se puede coger un buen enfado porque estamos haciendo una crítica sobre su persona. Por eso hay que tener también ojo qué ponemos y qué listados, a quién y cómo, ¿vale? Bueno, visto esto, sigo con, porque yo hablo mucho, lo siento, y me voy por los cerros de Úbeda y continúo porque si no, bueno, os he dicho lo de clientes repetidores, no todavía. Clientes repetidores, si tenemos, tenemos un, bueno, supongo que lo sabréis, en el PMS, cuando tenemos un cliente que llega y tiene el mismo DNI que la última vez, los alemanes sé que lo cambian cada 10 años y esto puede ser un hándicap, pero si son españoles siempre tenemos el mismo número, los suecos también, bueno, varios países siempre tienen el mismo número de número de identificación. Los alemanes no, pero bueno.
Entonces, si ponemos este DNI, el sistema nos va a advertir de que este cliente es repetidor cuando hagamos la ficha de cliente, cuando hagamos el Cardex, y si queremos recuperar la ficha anterior para que no se nos vaya duplicando y tengamos una purria de huéspedes en el sistema cuando podrían estar todos homogéneos, ¿vale? También vamos a empezar con ya, cuando hemos revisado que la reserva está bien, hemos gestionado las peticiones, ahora vamos a hacer la asignación. Yo no sé cómo lo gestionáis normalmente, pero podemos hacerlo todo desde el PMS sin tener que imprimir absolutamente nada. Yo sé que hay mucha gente que todavía le gusta sacarse el listado de entradas, el listado de salidas y hacerlo todo manual, ¿vale? En este caso lo podemos hacer desde aquí sin ningún problema. Desde la misma pantalla de clientes ocupando, veis que he dejado 4 reservas sin asignar. Podemos hacer clic derecho del ratón. Vemos también las observaciones desde aquí, entonces podemos gestionar también las peticiones de este cliente. Por ejemplo, este que pone aquí que tiene cuna o necesita cuna y estos 3 apartamentos quieren estar juntos, podríamos ya asignarlas desde aquí sin tener que ir a ninguna otra pantalla. A pesar de que tenemos una pantalla específica que es asignación de habitaciones, que la tenemos por aquí, ¿vale? Pero desde aquí ya lo podríamos hacer también. Entonces, hacemos clic derecho del ratón y aquí ya nos dice en el punto de menú asignar habitación. Si pulsamos, enseguida nos va a aparecer la pantalla de habitaciones libres, que nos va a dar las habitaciones libres que hay en el tipo de habitación que este cliente ha contratado. Si quisiéramos que nos aparecieran todas las habitaciones libres, ya sabéis que marcando cualquier tipo de habitación ya nos aparecen todas las habitaciones libres independientemente de que no corresponda su tipo de habitación a lo que le vamos a asignar finalmente. Por aquí también podemos ver si tenemos asociadas las características a los tipos, a las habitaciones, también podríamos ir diciendo, vale, yo solo quiero ver las que tengan balcón o solo las que tengan vista al jardín o que lo que sea. Podemos gestionarlo desde aquí, le damos a generar y ya nos filtra. Por ejemplo, yo he puesto balcón y jardín. Entonces me da que hay estas 2 habitaciones libres y le quiero dar a este cliente esta habitación, ¿vale? Bueno, desmarco y vuelvo a generar. Entonces, al final le voy a dar la que le corresponde porque tengo además aquí la opción de darle el mismo tipo de habitación. Veis también que aquí al lado me dice si está sucia, si está ocupada y si estuviera limpia aparecería en verde, ¿vale? En este caso están sucia disponible y sucia ocupando, SD y SO, ¿vale? Entonces le damos doble clic para asignar y ya directamente me la ha asignado, ¿vale? La tenemos aquí, esta de aquí abajo. Ya me las ordena también automáticamente por numeración. Pues podemos hacer esto con cada una de las habitaciones cuando tenemos que asignar. Si queremos hacer una asignación, como os he dicho, más rápida para que no me entre cada vez en habitaciones libres, pues tenemos la opción de hacer la asignación por asignar habitaciones y supongo que conoceréis esta pantalla. Podemos filtrar para poder, por ejemplo, asignar por reservas generales, por el número de la reserva, para grupos, por ejemplo. Si comparten el mismo número de reserva, aquí podríamos poner el número de reserva en este campo de reserva y aquí nos aparecería solo ese grupo para poder asignarlo. Si yo quiero asignar todas las habitaciones que van a entrar en la fecha que yo determine aquí, pues simplemente pongo fecha de entrada, me cogerá la fecha y me dice, tienes estas habitaciones para esta fecha sin asignar. Si yo quiero cambiar la asignación, también puedo hacerlo desde esta pantalla, marcando aquí el check de asignadas y vuelvo a generar, ¿no? Vuelvo a generar y ya me aparecen todas y yo puedo ir campo por campo cambiando la asignación si quisiera, ¿vale? Y también veo igualmente todas las observaciones
cuándo entran y vamos, la información que necesitamos para hacer la asignación. En este caso voy a hacerlo todo desde aquí, pero bueno, tenéis la opción de asignar habitaciones. Vamos a asignar a este caballero las habitaciones que nos quedan. Así veis un poco que tampoco es extremadamente lento, sino que en un momentito podemos tener toda la asignación hecha. Vale. Ahora, tenemos el punto del pre-checking, que ya lo ha comentado Javier. Si tenéis las herramientas integradas con Winetail, el cliente puede realizar su check-in antes de llegar al hotel, entonces a nosotros nos ahorra mucho trabajo. ¿Cómo podemos saber si el cliente ha hecho el pre-check-in o no? Pues desde clientes ocupando para aquellos hoteles que tienen el pre-check-in o tienen la integración con nosotros con una herramienta de pre-check-in, hay una columna nueva que nos avisa del pre-check-in. Y además, también si entramos dentro de la reserva, nos hace un aviso en la pestaña seguimiento, nos añade un registro y nos avisa de que este cliente ha hecho el pre-check-in y si ha usado una herramienta para escanear su pasaporte, es decir, nos ha hecho una foto con su móvil, que hay algunas plataformas que ya lo permiten y lo certifican, nos añade esa foto aquí en la columna, en la pestaña Docs. Entonces también tendríamos acceso a verificar que ese DNI es el correcto y es el que el cliente ha utilizado para hacer su check-in, ¿vale? O sea, se nos pondría visualmente en rojo desde en la reserva, seguimiento y docs cuando ese cliente ya ha hecho el pre-check-in, ¿vale? Cuando hace el pre-check-in, evidentemente se sincroniza con Buinotel y la ficha de su ficha de cliente se rellena. Entonces ya tenemos eso gestionado. Siguiente punto. Hemos dicho que hemos revisado, hemos gestionado peticiones, hemos hecho la asignación y ahora vamos a buscar reservas. Llega el cliente al front y nos dice, me llamo Thomas Sugar y quiero entrar. Entonces nosotros aquí desde un vistazo pues no lo veo. Entonces aquí arriba en la primera fila tenemos la posibilidad de filtrar por nombre de cliente, por número de reserva, por nombre de agencia, por bono. Entonces podemos hacer multifiltro o solo utilizar uno de ellos, ¿vale? En este caso, como os he dicho, pues el señor me dice que se llama Tomás. Uy, perdón, vamos a ver el campo ahora. Entonces selecciono el campo y pongo Tomás. Si pongo solo TH, me va a buscar todo lo que contenga TH en todos los campos, en todas las filas que yo tenga, ¿vale? En este caso es Tomás, pues aquí tendría este cliente y enseguida lo puedo localizar y empezar su check-in. Cuando ya lo he localizado, pues le pido al cliente, si no ha hecho el pre-check-in, que me deje su pasaporte. Entonces, hacemos clic derecho y aquí abajo tenemos un punto de menú que se llama huéspedes, ¿vale? Entonces, si pulsamos, nos va a llevar directamente a la pantalla de rellenar Cardex. Si tenemos un escáner OCR, simplemente tendremos que seleccionar la fila y pulsar sobre CR, entonces la integración se pone en marcha y nos aparecerá la pantalla del escáner y nos dirá pon la cara externa, la cara interna y así podemos hacer la lectura de su DNI y nos rellenará automáticamente la ficha del cliente, ¿vale? Una vez rellena, también desde esta misma pantalla, sin salir de ella, podemos, si tenemos el pad de firmas, podemos hacer la firma de la ficha policía, si tuviéramos que hacerla, a lo mejor tenemos unas condiciones que debe firmar el cliente cuando llega al hotel, un contrato, lo que fuere, pues simplemente seleccionamos en este caso también al cliente que nos va a firmar y veis que aquí pone firmas. Entonces pulsaríamos en firmas y también nos empezaría el proceso y en pantalla nosotros veríamos cómo el cliente ha firmado, se crea un documento, como ha comentado Javier, y se adjunta en la pestaña Docs
de esta reserva, ¿vale? Entonces tendríamos todo incluido en la misma reserva y tendríamos toda la información en la misma reserva, sin tener que tener una carpeta para este cliente o guardarlo o demás, sino todo gestionado en un mismo sitio. Si quisiéramos imprimir porque no tenemos el pad de firmas, pues también podemos pulsar en firmas y nos aparecería el documento para imprimir, ¿sí? Bueno, una vez hemos rellenado el Cardex, que con el tabulador, si por ejemplo no tuviéramos tampoco escáner OCR, pues simplemente pondríamos, bueno, a este señor le he puesto que es femenino, pero bueno, vamos a poner masculino y el tipo de documento que es, que en principio parece un pasaporte, la fecha del DNI. DNI fecha es la fecha de expedición normalmente. No, perdón, la fecha de caducidad, disculpa. 27 del 9 del 27. Si no, y vamos a poner el 35. La nación alemana, y aquí podemos poner la dirección si quisiéramos y con tabulador podemos ir escribiendo o poniendo los datos que quisiéramos. Si, por ejemplo, el cliente de repente ha hecho la reserva para una persona y realmente son dos, también tenemos la posibilidad de añadir desde aquí un nuevo huésped. Entonces pulsaríamos en nuevo y nos añade una línea nueva, entonces podríamos rellenar también el CAR desde la siguiente persona sin tener que salir, ir a reserva, añadir una persona, sino simplemente desde aquí lo rellenamos y ya tenemos esto gestionado, ¿vale? Una vez rellenado, pues salimos, no hace falta guardar porque tiene auto guardado, entonces cuando ya cerramos ya se ha guardado el CARDEX que hemos introducido. Vale. Siguiente me quedaría ya el cobro de facturas al check-in. Pues a este cliente, como vemos aquí, no tiene saldo en específico, entonces no nos debe nada porque viene con una agencia y no nos tiene que abonar nada, ¿vale? Por ejemplo, este cliente de aquí que pone Itzaso Fernández Pozas sí que nos tendría que pagar 1.234,62, ¿vale? Entonces, con clic derecho del ratón, lo que haríamos es, como hemos dicho, rellenar el Cardex. Podríamos darle al check-in para que automáticamente el sistema ya nos cree la proforma y no tengamos que ir a las líneas de factura para facturarlas. Si tenemos esta opción marcada en el sistema, porque se puede hacer automático, que si queréis que las líneas de factura o sea, que las líneas de huésped se facturen a la entrada, eso se puede poner automatizado. Si no lo tenéis y lo queréis, no dudéis en pedirlo que lo gestionamos, ¿vale? Entonces, yo le doy a check-in y lo que va a pasar ahora es que donde estaba en R, bueno, me dice que está todavía ocupando y no se puede realizar el check-in. Esto quiere decir que tengo que hacer el check-out. Nos avisa el sistema. Yo no me he fijado. Me vais a disculpar que ponía aquí bien naranja y bien oscuro que estaba sucia ocupando. Un segundito para que veáis el proceso de cobro. Ay, perdón. El directo. La habitación 3107. Le damos de checkout, aunque esto lo veremos en un par de semanas para cómo gestionar los checkouts desde aquí. Y volvemos a entradas. Vale. Veis que ahora la 3107 ya no me aparece en naranja oscuro, ya me dice que está sucia disponible, ¿vale? Entonces, volvemos a probar, clic derecho del ratón, le doy a check-in y lo que hace el sistema es, primero me va a avisar de que está sucia. Le digo que sí, que quiero continuar. Y lo que ha hecho es cambiarme la reserva de estado R ya está ocupando. Y ahora si hago clic derecho, veis que ya no me sale líneas pendientes de facturar, sino que me dice que tiene facturas pendientes porque yo al dar check-in y tener la opción de que me facture todas las líneas de huésped en proforma, pues ya me ha generado una proforma. Esto lo que hace es agilizar que no tengamos que ir a las líneas, facturarlas y demás. Simplemente se hace automático y ya no tenemos que pensar más, ¿vale?
Entonces, tenemos la opción de ver la factura, de imprimirla y de cobrarla, ¿vale? Desde aquí tenemos las tres opciones. Entonces, no tenemos por qué ir hasta la factura, darle a imprimir ni nada. Si la queremos ver porque se la queremos enseñar al cliente, normalmente lo hacemos porque cortesía, pues si nos aparece ya la pantalla de mantenimiento de facturas y se la podemos enseñar en pantalla si queremos, o si la queremos imprimir porque se la queremos dar porque la ha pedido en papel, pues simplemente le damos aquí a imprimir y ya directamente me lleva a la pantalla de impresión. Yo elijo el formato en el que se la quiero imprimir y ya el sistema me lleva a la parte de impresión, ¿vale? Entonces también puedo enseñársela así en pantalla, mandársela por correo porque tengo la opción de guardarla en PDF y después enviársela. Y también tenemos un sistema de envío automático de facturas para que podáis enviarle directamente a este cliente la factura a su correo electrónico, ¿vale? Es un producto aparte, pero se puede, lo tenemos disponible. Vale. Y desde aquí también la podemos cobrar. Lo que va a pasar cuando yo le dé a facturas pendientes y cobrar es que directamente me aparece la pantalla de cobro y ya puedo hacer el cobro directamente al cliente desde aquí sin tener que salir de clientes ocupando. Selecciono el tipo de cobro, es decir, cómo me va a pagar. En este caso voy a elegir Visa y le doy a aceptar y cerrar. Y ahora nos va a decir, ¿quieres cerrar factura? Porque como está en proforma, si la queremos pasar directamente a factura oficial, le voy a decir que sí. Y ahora nos va a pedir también si la queremos imprimir, porque a lo mejor el cliente después de cobrar, después de pagar, dice, pues yo quiero la factura. Le puedo dar OK o le puedo dar cancelar. Si quiero OK, pues me aparecerá la pantalla que hemos visto antes de impresión. Y si no, pues le doy cancelar y ya aquí se me salda, ya no me sale como este cliente tiene un saldo pendiente. Y ya tengo hecho el check-in, le doy la llave y que tenga una buena estancia. ¿Vale? Ahora os voy a hacer un ejemplo de un cliente que tiene un anticipo y nos va a aparecer en pantalla cuando yo le dé a check-in que este cliente tiene un anticipo que si se lo quiero introducir en la proforma, ¿vale? Ahora me dejará mal porque no tiene proforma. Este cliente no tiene líneas de factura, pero aquí me debería aparecer una pantalla que me dice este cliente tiene un anticipo. ¿Quieres añadírselo a la reserva o quieres añadírselo, perdón, a la proforma? Entonces le das a procesar y ya te lo añade directamente. ¿Vale? De todas maneras, siempre nos va a avisar aquí que este cliente tiene este anticipo. Si queremos verlo en la reserva, como os he dicho antes, vamos a facturas y aquí en cobros sueltos me aparece la cantidad. ¿Veis? Me dice este cliente tiene contra esta caja estos 250 euros. Vale, el último punto que me queda, pero ya lo he comentado, es el envío automático de correo electrónico o de documentos tras el check-in. Como ha comentado Javier, también tenemos aparte del pre-check-in o la preestancia para enviarle a un cliente, un correo electrónico también lo podemos enviar o lo podéis configurar para que os envíe durante la estancia al cliente un correo electrónico para posibles upsellings o cross-sellings y después cuando el cliente ya abandona el hotel también le podemos mandar un correo post-stay para que por ejemplo, nos diga qué tal ha sido su estancia o mandarle ofertas para sus próximas estancias en nuestro hotel. Ahora si queréis podéis abrir los micros y si tenéis alguna sugerencia o queréis preguntarme alguna cosa, sed bienvenidos. Y si no, pues me podéis mandar un correo también con cualquier cosa. ¿Nadie se anima? Así, he sido tan clara, tan clara. Perfecto, entonces, si no tenéis ninguna pregunta, no os robo mucho tiempo. Perdón, sí. Buenas tardes, Linnea, soy Christopher Altamar. Mira, Hola, una Christopher. duda.
En nuestro caso, el sistema no hace el merge de clientes cuando nos llega la reserva, nos llega por channel y ¿Sí? no machea al cliente por DNI porque realmente no nos llega la información del DNI del pasaporte. ¿Cómo Claro. podríamos hacer en este caso para que la ficha del cliente se mantenga constante a lo largo del tiempo? Hombre, es complicado que podamos saber si el cliente no rellena su CARDEX antes de llegar con el pre-check-in. Los channel no nos proporcionan ese documento o esa información. Simplemente nos manda un apellido. Imagínate que nos llega 4 reservas Pérez. Entonces, ¿cómo podemos? No tenemos la facilidad de saber a qué Pérez tenemos que dirigirnos porque no tenemos más datos. Ese es el Vale, hándicap que tiene el channel. y en el momento del check-in, cuando hacen el escaneo del pasaporte, que ya recoge el dato del DNI, Sí. el sistema ¿Mm? no salta con ninguna alerta para hacer el merge. No, nos aparece, me comenta. No, Vale. Eso me lo apunto. ok. Un segundito. Sé que desde la pantalla de la que os he enseñado ahora, ciertamente no aparece ese mensaje, pero hoy justamente estábamos comentando internamente que esto se solventará en breve. Es decir, que ahora cuando metas el CARDEX desde esta pantalla, desde aquí, desde Scan, tendría que aparecerte ese mensaje de, oye, este cliente es repetidor, ¿quieres, perdón, quieres recuperar su ficha y sustituirla? Vale, ¿y qué ocurre en ¿Vale? el caso, por ejemplo, de las herramientas de check-in online? Si el cliente después de hacer la reserva realiza su propio check-in y introduce su pasaporte, su DNI, Ujú. ¿el sistema hace automáticamente la unión del CARDEX o nos llega a nosotros alguna notificación para que la hagamos nosotros? En principio, al editar la reserva, debería ir a buscar, em, debería revisar debería hacerlo. De todas maneras, si Javier está por aquí, yo creo que te va a poder responder mejor que yo a este tema, porque claro, el pre-checking nos rellena la ficha y en principio, al poner el campo DNI, debería hacer el merge. Vale. Pero como no estoy del todo segura, si me dejas un segundito. Vamos a ver. Espera que os dejo de compartir un momento. Uy, no, equivocado. Haz de compartir. Un segundo. Me lo voy a apuntar igual. Creo que Javier está en camino. Mira, por aquí. Javier, no se te oye. No se te oye. Pero ahora. Vale. Me preguntaba Ah, Christopher, ah, perdón. ah, Que preguntaba a Christopher que si con la herramienta de pre-checking, cuando nos llega el CARD desde el cliente, ah. al tener el DNI en el sistema, nos hace el merge de Sí, huéspedes, si el sí, cliente es sí, un sí, 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 sí. repetidor. Sí, cuando tenemos en la pantalla que ya es
la pantalla que ya de clientes ocupando, la de huéspedes, ¿vale? El botón de ahí dentro, cuando Sí. ponéis el escáner ahí dentro, no sé en qué versión estáis, pero en la última actualización que hicimos en el primer trimestre ya reconoce el DNI ahí dentro y te hace el cliente repetidor, con lo cual ya lo haces en el pre-check-in, ya lo tienes hecho. Lo que pasa es que tienes que tener al cliente identificado, es decir, que el cliente tiene que poner el pasaporte y ese pasaporte tiene que existir lógicamente dentro del PMS. Entonces, en el momento lo tendrías ya identificado. ¿Vale? Igualmente, en el momento del check-in, cuando reconoces el DNI, también tiene que reconocerte que es un cliente que ya existe, te lo tiene que avisar y tiene que darte esa opción. Vale, la ¿Vale? herramienta de check-in, Javier, ¿qué tal hoy? Que no te he saludado. La Bueno, herramienta de check-in, indistintamente si es fan o sea si es fan o sí, sea... porque da igual, porque realmente se emplea con el mismo canal de entrada, que es una API externa, la que tenemos de entrada de los proveedores, de los partners, con lo cual ellos nos envían un identificador. Si el identificador existe, pues recuperamos al cliente anterior. Eso pasa también con los kioscos de check-in, con los kioscos de bienvenida, ¿vale? Y independientemente de eso también, en el momento del check-in, si reconocéis el pasaporte, ahora mismo igual no lo tenéis activado, que lo recordad en alta mar, pero os lo pondremos, porque en el momento de reconocer el pasaporte o el DNI con el OCR, también tiene que reconocer que es un cliente repetidor. ¿Vale? Y en el caso, por Sí. ejemplo, de la pestaña del seguimiento y la pestaña de DOT, que escribe ahí bueno, mete ahí la ¿Correcto? imagen, en el caso, Correcto. No sé si lo hace con visteis las dos aplicaciones por igual. Sí, lo único que depende del proveedor. Civifan seguro que lo hace y Hotel Linking también. Ahí hay una cuestión de protección de datos y de seguridad, ¿vale? Que aunque ellos nos envíen el DNI, nosotros lo podemos guardar y se queda guardar la foto del pasaporte dentro de la reserva, pero en algunos casos por privacidad de datos no te dejan guardar el DNI ahí dentro, con lo cual nos quedamos solamente con la foto, por ejemplo, del señor. Y aún así ha habido sentencias con algún tribunal que tampoco permitían quedarse con la imagen del cliente, con lo cual, lo que queráis. La opción existe dentro de la API, que es decir, que cuando lo envían, pueden enviar el documento y se puede quedar guardado y lo podéis registrar ahí dentro. ¿Vale? ¿Vale? Y la última, la validez de la firma. Las herramientas de check-in online te permiten también hacer de pad de firmas de por sí. Esa firma, Sí. esa firma es Mm. válida, no es válida, tendríamos que tener un pad de firmas aparte para que el cliente firme. No, la misma herramienta que te da check-in online ya tiene certificados que las firmas online son ciertas. Entonces, dependiendo del algoritmo, hay algunos que te exigen, ¿cómo se llama esto? Reconocimiento facial en el momento del check-in online, quiere decir que también te hace una foto de tu cara para que el pasaporte coincida con lo que hay. Y aparte eso, la firma como hay, la reconoce con el DNI. Eso depende del proveedor. Tienes que preguntarle a Civifan o a Hotel Link o a los que tengamos ahí dentro si es así o no. ¿Vale? Vale. Pues yo por mi parte no tengo ninguna duda más. Vale. Tú activas un pasaporte en check-in, soy un cliente anterior, te borro automáticamente el anterior. No, Lo que hace es un match. Lo que hace es te reconoce que es un cliente que ya existe y te lo vincula al anterior. Entonces el nuevo se da de baja, entre comillas, porque no tiene ningún movimiento y solo te quedas con uno, que sería el anterior. ¿Vale? Entonces eso es el sistema. La fecha de expedición varía. la fecha de expedición varía, pero Sí, pero si El- te, si el te, doc- si te borran el anterior, el doc- no, no. El documento se actualiza y no te borra el anterior. El que te borra es el nuevo. El nuevo que no tiene datos todavía lo descarta y te lo consolida en el anterior, con lo cual todos los datos permanecen con el anterior. El código de cliente solamente que tienes un código único. De hecho, en algunos casos lo que hacemos es una consolidación de a posteriori, es decir, que tenemos algún proceso en el cual limpiamos base de datos. Entonces, si lo queréis también, lo comentamos en algún momento, pero podemos consolidar los clientes que tenéis ahí dentro. ¿Vale? Os pongo un ejemplo si queréis, para que lo vean. Y yo, por ejemplo, a este cliente le digo pues, aquí a lo mejor en este sistema, pues, le digo, y en este no me lo hace, pero aparecería una pantalla que me diría, ¿quieres unificar? Me oigo en diferido un momentito. Es más fácil. Yo he cogido el DNI de un cliente que se llama distinto, lo edito y le pongo en su número de identidad el número que he cogido del otro carde. Entonces, si le doy a guardar, aquí me está diciendo, se ha detectado un cliente anterior con el mismo NIF. Selecciona el que desea recuperar. Le doy a OK
y aquí me dice, con este mismo DNI tienes estos clientes, ¿cuál quieres recuperar de todos ellos? Entonces, aquí podemos ver cuántas veces ha venido este cliente en la columna repetidor, elegiremos el que más estancias ha tenido, le damos doble clic y me dice recuperar cliente seleccionado y descartar el detectado como duplicado, el último que hemos introducido. Este de aquí, ¿veis? El último, el 5155-701. Le doy que sí y este huésped me dice ahora cliente con 3 estancias, le digo que ok y ya ha desaparecido ese huésped de mi base de datos y ha recuperado el que yo le he seleccionado. Mire, que independientemente de eso, tenemos el portal CMI en el cual también vemos los clientes repetidores con las estancias y con todo lo que hay, pero bueno, igualmente cuando tenéis base de datos consolidada, ahí veis el consolidado. Normalmente en bases de datos históricas, como a lo mejor puede ser la vuestra, en el caso particular de Cristo Altamar, puede ser que tengáis muchos clientes duplicados y tal. Podemos lanzar un procedimiento de consolidación y dejarlos limpios. Y a partir de ese momento, lo que te comenta Linea serían clientes únicos, con lo cual ahí sí que ya podéis tener histórico de cuántos clientes ha estado aquí dentro, cuáles son sus preferencias, agilizar el procedimiento. Pensar también que en el procedimiento de check-in online la reserva queda vinculada con el seguimiento. Entonces tú ya puedes ver que un cliente ha hecho un check-in online y en el momento de clientes ocupando es una columna que el cliente ya ha hecho un pre-check-in, con lo cual a esos clientes ya los tratas mejores, tienes un poco más de fidelizar, de procedimiento de entrada más ágil, porque ya sabes que ha hecho el check-in online, con lo cual te ahorras ese paso, ¿vale? Vale, fantástico, gracias. ¿Vale? Independientemente de eso, también tenéis, aparte de las herramientas de estas que os ha montado Linea, algún proveedor nuestro, algún partner trabaja con kioscos físicos, o sea, kioscos como los de, bueno, yo digo como los de la hamburguesería, pero bueno, son tótems de esos que hay de check-in, en los cuales el cliente va con su QR a esa máquina, puede poner el QR delante de la máquina, ya le aparece su reserva, puede poner el pasaporte ahí dentro, puede hacer el check-in directamente desde la máquina, como si estuviera, no digo en una hamburguesería, pero sí que es ese procedimiento, así como vosotros lo habéis visto. En vuestro caso, hotel de vacaciones a lo mejor no sería tan útil, pero sí que tenemos hoteles de ciudad que lo emplean bastante. Vas con un QR, haces el procedimiento de check-in, asignas la habitación, incluso puedes pagar con tarjeta incluso en esa máquina y incluso sacar la factura y después la factura se te enviaría por correo electrónico con PDF a tu correo electrónico, con lo cual también te facilitaría esa parte. ¿Vale? Vale. Pues si no tenéis más preguntas, que ya creo que no. Ya hemos llegado al punto. El Os agradezco la asistencia. El siguiente webinar seguramente que haremos será de checkout también, especialmente porque tiene el checkout cómo agilizarlo también, el tema de poder imprimir la factura o que a un cliente automáticamente le llegue la factura un día antes de la salida o la noche anterior, que le pueda llegar una proforma a su email o a su correo electrónico, a su móvil, con lo cual el cliente mañana tiene la salida, podría ver la factura ya en su móvil y ya cuando va a hacer el checkout, si tiene crédito, pues ya está aceptar los cargos directamente desde allí. Igual también que un cliente pueda desde la televisión, desde el Pay TV, poder ver la factura o poder ver su estancia, con lo cual también lo explicaremos en el checkout para que podáis ver esa historia. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia. Hasta la próxima. Dejamos los comentarios ahí dentro y nos dejáis los comentarios que queráis. Gracias. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Chao. Es que me pasó la semana pasada.